te crois, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Bueno, buenos días. Bueno, estamos escuchando... ¿Ya está? Bueno, antes de nada, dar la bienvenida a las personas que vienen por primera vez. Soyez les bienvenus, les personnes que vous nous visitez par la première fois. Y antes de empezar, anunciar que el jueves Avant de commencer, donner quelques infos par rapport au jeudi. nos vemos aquí a las 10 de la mañana, aquellos que van a España a la convención. On se donne rendez-vous ici à 10 heures pour Si ceux alguien tiene alguna duda, qui partent à la conférence. si alguien tiene alguna duda, Si quelqu'un a des doutes, que nos lo haga saber, qui s'approche après porque vamos, l'église. me parece que son 6 coches, vamos a ir 6 vehículos, On pararemos ira- a comer en la carretera y todo. À peu près 6 voitures, on va s'arrêter au chemin pour manger. Entonces, por el tema de la comida, por el tema del... Habrá que compartir el gasoil también, las personas que compartimos coche. Les personnes qu'on va y aller, il faudra partager aussi les dépenses de Bueno, no l'essence, sé, de preguntar a María manger. los que tengáis alguna duda. Vous pouvez s'adresser à moi après les cultes pour en Entonces, creo que parler. somos 32 los que vamos, 32 personas. On sera à peu près 32 personnes. Y os puedo asegurar que lo vamos a pasar bien ahí en Et je peux España. vous assurer qu'on va être bénis là-bas. On va Porque bien seguramente profiter le temps. que el Señor va a bendecir nuestras vidas. Parce que sûrement le Seigneur va bénir nos vies. Y el cristiano Et le chrétien que ha nacido de nuevo, qui est né à nouveau, lo que desea ce qu'il es la désire, bendición de Dios. c'est la bénédiction de Dieu. Como ha leído ahora Ramiro, le iba a decir, Como Danilo. Danilo, il vient de lire. Como ha leído ahora Danilo, Como il a lu el rey Danilo. David decía una cosa, Le roi David disait une chose. una cosa. J'ai demandé à l'Éternel une chose. ¿Por qué habla de una cosa? Pourquoi il ne parle Porque era que la d'une más chose? especial Parce y que la c'était única, la plus importante, y l'unique, la única que valía la pena para él. qui mérite Pero piensa bien, Mais réfléchissez-vous. hemos tenido cosas en el mundo, On a réussi à voir des choses dans le monde. muchos de nosotros hemos probado muchas cosas, Beaucoup d'entre nous, on a goûté beaucoup pero de ¿qué es lo choses. que nos sacia de verdad? Mais qu'est-ce qui rassasie nos vies? Lo que viene de lo alto. Ce qui vient de nous. Estar en la presencia del Rey, Être dans la présence du estar en la roi, presencia de Cristo. dans la présence de Christ. Por eso cuando Jesús se transfiguró, C'est pour cela que dans la transfiguration los discípulos de dijeron, Christ, hagamos aquí 3 cabañas para quedarnos aquí con ils ont dit, Jesús. on peut faire ici quelques tentes pour rester avec lui. Queremos estar Nous voulons être cerca de Jesús, près de Jésus, cerca de Cristo. près de Christ. Y hemos entendido que la bendición de Dios Et on a compris que la bénédiction de Dieu es la que enriquece al est hombre, celle qui enrichit l'homme, es la que enriquece nuestras vidas, enrichit nos vies, es la que enriquece la iglesia. enrichit l'Église, La bendición de Dios la sobre bénédiction su de pueblo, Dieu sobre sur son nosotros. peuple, sur nous. Y bueno, a mí me gustaría hablar en esta mañana J'aimerais bien parler ce matin de la importancia que tiene que edifiquemos nuestra casa, de l'importance qu'il y a de bien bâtir nos maisons, que edifiquemos nuestra vida, d'édifier nos vies, pero que lo hagamos bien. mais de le faire bien, Y de bien le faire. antes de seguir con este mensaje, quiero decir Avant de continuer avec le message, que el edificar je vais vous dire que le fait de bâtir espiritualmente à niveau no es spirituel, fácil ce n'est pas y facile. que vamos a tener piedras en el camino Qu'on va avoir des pièges dans les chemins, y vamos a tener problemas, on va, ou impedimentos des empêchements, des a la hora problèmes, de edificar con buenos materiales. alors de bâtir avec de bons matériaux. Porque hay un enemigo, Parce qu'il y a un ennemi hay un diablo Il y a un que no diable quiere que tú edifiques. qui ne veut pas que tu bâtis ta vie, Hay un diablo que no quiere que tú vayas hacia adelante. qui ne veut pas, il ne désire pas que tu avances. Y hay un enemigo que no quiere que tú Il y a un ennemi qui ne veut pas empieces a edificar algo para Dios. que tu commences à édifier, à bâtir quelque chose Entonces pour vamos Dieu. a estar hablando de esto en esta On mañana. va parler de ça. Y vamos a coger varias enseñanzas On va lire plusieurs parties de la y Bible nos vamos a dar cuenta que el Señor es imprescindible et on va se rendre compte que c'est nécessaire que le Seigneur soit que esté con nosotros en Avec nous. nuestra edificación, en la dans notre edificación édification, de nuestra vida. dans l'édification de nos vies. Eso es lo primero que necesitamos. C'est ça ce que nous avons besoin A d'abord. veces hay personas que dicen, Lo bueno, premier. si yo estuviera en otra iglesia que contaran más conmigo.
Parfois, il y a des personnes qui disent, si je serais dans une autre église où je serais un peu plus important, o las cosas me irían où je pourrais mejor, participer plus, o les yo choses iront mieux. si yo hiciera esto, si yo O hiciera si otro, je lo ferais otro. ça, ou l'autre. Pero yo Me- te tengo que decir en esta mañana que no es je dois cuestión de lo que hagas, Vous dire ce matin que ce n'est pas une question de es ce que tu cuestión de a fais, quién estás agradando, a quién sinon de sirves à qui tu plais et à qui tu y con sers. quién quieres Et edificar avec tu qui vida. tu veux édifier, bâtir ta vie. Piedras te vas a encontrar en el camino más que nadie. Des pierres, des empêchements, tu vas trouver dans les chemins. bien Jesús sûr. no nos dijo nunca que íbamos a tener una vida Jésus ne nous a pas dit qu'on va Fácil, avoir ¿verdad? une vie facile. ¿Qué decía Jesús a los discípulos Si cuando no- dijo, yo me voy al Padre? Il a dit aux disciples, je vais vers le Dice, Père. en el mundo Dans le monde, tendréis vous aurez aflicción, des afflictions. pero confiad, Mais j'ai confiance porque yo he vencido al car mundo. j'ai vaincu le Pero monde. el cristiano Mais les es chrétiens, llamado j'ai a una vida de vaincu le monde. aflicción. Mais les chrétiens est appelé à une vie difficile. Todos los que quieran D'afflicción. vivir en santidad, todos los que quieran vivir agradando a Dios, ¿qué Toutes les dice la personnes palabra? qui veulent avoir une vie en sainteté, en plaisant Dieu, Que serán perseguidos. ils vont être persécutés. Por eso el diablo no tiene en cuenta las iglesias grandes que viven de cualquier manera y que todo lo permiten todo. Y eso no es ningún problema. C'est pour cela qu'il n'est pas important d'avoir une église Las grande personas où que on permet tout, espiritualmente- mais les personnes Y las iglesias que espiritualmente et les tienen églises qu'à niveau una spirituel, autoridad en el mundo Oh, espiritual son no. aquellas que están de rodillas autorité dans le monde spirituel, c'est celles qui sont à genoux y que están luchando por llevar una vida en santidad et qui bataillent pour porter une vie en y sainteté. edificando sus propias Et vidas en édifiant leur propre vie, bien con el Señor, bien, ¿no? avec Christ. Antes de entrar en la palabra, Avant, vamos commencer l'enseignement, a hablar por encima. on va parler. ¿Os acordáis de este hombre prudente y este hombre imprudente que edificaron la casa? Vous vous rappelez l'homme acordáis de insensé esto? et l'homme prudent qui ont bâti leur maison. Dice que un hombre prudente Il nous dit qu'un homme prudent, es un hombre que Sage. empezó a hacer su casa, c'est un homme qui a bâti sa pero maison dice que cavó ese terreno avec profondeur hasta que encontró la roca jusqu'à qu'il a trouvé les y rochers. desde la roca empezó a poner los Eh, cimientos y a edificar su casa il en a- la roca. Commencé à bâtir sa maison dans les rochers. Y dice que había otro hombre que era insensato Mais il nous parle aussi qu'il avait un autre homme qui était edificó insensé, su casa sobre la arena. qui a bâti sa maison sur les sables. La casa que fue edificada sobre la roca La maison qui était fondée sur les y rochers la casa que fue edificada sobre la arena et la maison qui était fondée sur les sables, aparentemente era la misma casa. dans l'apparence, était la même maison, avait Pero la même cuando llegaron los apparence. vientos, Mais quand la tempête et les vents ont arrivé, llegaron los problemas, les problèmes, quand les llegaron problèmes todo sont arrivés, este tipo de cosas, tout ce type de choses, ¿cuál permaneció firme? quelle maison a demeuré ferme? Aquel que había edificado su casa sobre la roca. La maison qui était édifiée sur le La palabra rocher. nos habla que Cristo es la roca. La parole Él nous es la dit peña de Orez. Que Christ est le Cristo es la rocher. roca. Entonces, y dice, aquel que edificó sobre la roca Nous dit celui qui a bâti sa maison es sur les aquel que oye rochers la palabra et celui qui entend la y parole la pone por obra. et qui la met en pratique. Y esta es la clave. Pero el que edificó su casa sobre la arena Mais celui qui a édifié es sa aquel que maison también sur oye, les sables, c'est la personne qui, oui, il entend aussi, pero no hace nada. mais il fait rien du tout. Entonces yo en esta mañana me gustaría que tú seas una persona Moi, ce matin, j'aimerais bien que tu sois une que personne, con tus impedimentos, con tus limitaciones, même con tus avec nos problemas, problèmes, nos que difficultés, tú seas de aquellos que escuchan la qu'on palabra soit ce type de personnes qui entendent la parole, y que estás poniendo tu corazón en mais hacer que la aquello que met Dios quiere en que hagas. pratique et en obéir ce que le Seigneur nous demande Porque à faire. los vientos van a venir. Parce que les vents vont arriver. Como digo, las piedras en el camino van a estar. Les pierres dans les chemins, oui, on va les trouver. La vida es muy larga, La vie est longue. ¿no? Y a veces hay muchas sorpresas. Et parfois, il y a beaucoup de surprises. Pero aquel que está en la roca Mais celui qui est sur le va a rocher permanecer firme va demeurer ferme, sin importar lo que venga sobre sans su vida, importer sobre su familia, ce qui va arriver porque ha dans sido leur plantado vie, en la roca. dans sa famille, parce qu'il a été fondé sur le rocher. Porque ha obedece al Parce Señor, qu'il lleva una obéit vida agradable al Señor. Le Seigneur porte une vie Bueno, agréable y quería à poner Dieu. esta ilustración Je voulais vous laisser cette sabiendo que image. edificar con Cristo Il faut savoir qu'édifier avec Christ nos da una consistencia espiritual nous en donne une nuestra vida, nos da una assurance, seguridad, une assurance dans nos vies, nos da una fortaleza. une forteresse. Y eso no quita que no vengan Et problemas. ça n'enlève pas qu'on va avoir des problèmes. Todo lo contrario, a Tout au veces contraire. pensamos, no,
o el evangelio que escuchamos. Parfois, on pense, ou bien l'évangile qu'on écoutons parfois. Recibe a Cristo y ya no tendrás problemas. Reçois Christ et tu n'auras plus de problèmes. Recibe a Cristo y serás feliz. Reçois Christ et tu vas être heureux. Bueno, pues sí serás feliz a veces. Oui, bien sûr, tu vas être heureux parfois. Pero hay una vida de lucha, una Mais il y vida a de une fe. vie de bataille, de la foi. Hay cosas que se levantan y vamos Il y a a tener des que choses estar qui s'élèvent batallando. et on va devoir batailler contre. Ahora, lo que sí podemos decir es que es la mejor Mais vida ce que nous pouvons dire, c'est que c'est la meilleure vie que el Señor nos ha regalado. que le Seigneur nous a Pero donnée. tenemos que edificar Mais nous devons bâtir con nuestro Señor avec Jesucristo. notre Seigneur Jésus. Bueno, vamos al Salmo 127. Si vous voulez nous accompagner au psaume Aquí el 127, salmista tenía mucha claridad acerca de esto que estamos hablando. il avait une clarté très... Il avait une clarté. Les personnes qui ont écrit les psaumes, c'était psaume, les psaumes 127, verset Verset 1. 1. ¿Tenéis? Dice así, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues Dios a su amado dará el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa Verset 3. de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, Verset 4. así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Verset 5. Bueno, el versículo 1, versículo 2. Verset 1 et verset 2. Aquí el salmista está expresando Ici, il exprime que es imprescindible, qui est nécessaire. es C'est imprescindible que nécessaire el Señor esté que en le tu vida, Señor que el Señor soit esté en lo que estamos haciendo, dans ce que tu fais, dans ce que que nous el Señor faisons. esté respaldando nuestras Que le vidas, Seigneur nuestra appuie nos familia, vies et nos familles. porque si no en vano Parce que sinon, edificamos. on travaille inutilement. Si el Señor no está en medio, en vano edificamos. Y yo veo muchas personas Parfois, on voit des personnes que edifican su vida sobre una religión qui construisent leur vie dans une religion. y están trabajando en vano. Ils travaillent inutilement. Porque al final el Señor dirá, no, Parce qu'à la fin no os de conocí, comptes, apartaros de mí, le Señor va apartaros dire, de aquí, hacedores de maldad. Je ne vous connais pas des faiteurs de méchanceté. O estás edificando tu vida sobre algo que no es Cristo. Ou on construit nos vies sur quelque chose qui n'est pas Christ. Bueno, yo creo que necesitamos esto tenerlo claro. On a besoin d'avoir une clarté Si de ça. Jehová no edifica la casa, Si une maison n'est pas en vano construite par trabajan l'Éternel, los ceux que la qui la edifican. construisent se travaillent inutilement. Tenemos en el corazón hacer cosas, ¿verdad? Nous savons dans le cœur faire des choses. Queremos hacer cosas. Nous voulons faire des Es choses. normal, queremos C'est normal. algunos estudiar, otros Quelques-uns faire ses encontrar études, trabajo, otros trouver hacer... un travail, Bueno, muchas cosas. beaucoup de choses. Pero el Señor tiene que estar en lo que vamos a Mais hacer. le Seigneur doit être présent dans ce qu'on fait. Si queremos que nuestras Si nous vidas voulons que nos vies sean agradables a Él soient agréables à y lui. vivir bajo la bendición de Et Dios. vivre Porque sous la bénédiction en el de Dieu. versículo 3 dice que a su amado Il nous dit dans le verset 3, l'héritage que l'Éternel donne. Dios le dará el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que deja que el Señor tome el control Et c'est le verset, à la fin du verset 2, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. va a tener paz en su corazón en aquello que Ça veut hace. dire que celui Y qui no se plaît va a tener que l'Éternel afanar va avoir la paix en ce qu'il fait. en esto o en aquello. Solamente... Va être très inquiète dans les choses de... Y esto va también, a hacer. esto también nos habla de prioridades en nuestra Ça vida. nous parle d'avoir des priorités dans nos vies. ¿Cuáles son las prioridades? Quelles sont nos priorités? Está bien edificar la casa. C'est bien sûr, de construire une Está maison. bien hacer cosas, pero Bâtir une maison, ¿cuál es bien la sûr. prioridad de nuestra Mais vida? quelle est notre priorité? ¿Que Cristo sea glorificado en todo lo que Que hacemos Christ soit glorifié en tout ce qu'on fait, o hacer lo que nosotros ou queremos hacer? faire ce que nous voulons faire. Bueno, yo quiero decirte que cuando nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios, J'aimerais bien vous dire que quand nous sommes d'accord tu avec la vida, volonté de tu Dieu, vida va a ser una bendición ta vie va être une bénédiction para ti, pour toi, para tu familia pour ta famille y para todas las personas que te et rodean. pour les personnes qui t'entourent. Creo que todos los que estamos aquí Je pense que nous tous, que queremos nous sommes là, agradar a nous Dios voulons plaire Dieu y queremos que nuestras vidas se ajusten más y más et al nous plan voulons de que nos Dios, vies soient d'accord à la volonté a de lo que Dieu, Él ya ha diseñado para à nosotros. ce qu'il a prévu déjà pour nous. La palabra dice que La en parole Efesios 2:10 que nous dit Él
preparó unas obras para que anduviésemos en ella, las preparó ya de antemano, antes de la fundación del mundo. En Ephésiens 2:10, il nous dit que le Seigneur a préparé déjà des bonnes œuvres à l'avance Entonces, ahí- afin que nous marchions en elles. Ahí es donde queremos andar, Et c'est là nous, en où lo nous que Él voulons marcher, preparó para dans nosotros. ces bonnes œuvres qu'il a déjà préparées. qu'il a Ahí es donde préparées à queremos l'avance. edificar, C'est là où nous voulons en el bâtir, terreno donde Él está. dans le terrain où il est. Ahora bien, para encontrar la Maintenant, roca, Pour trouver les rochers, cuando tú ves que hacen una casa por ahí, primero pican, quand sacan tu vois qu'ils vont las construire une tierras, maison, sacan d'abord il cherche en profondeur, todo lo que estorba, il enlève tout ce qui dérange, quitan toda la arena hasta que encuentran ahí la jusqu'à base qu'il para trouve poder les edificarla. fondements pour pouvoir bâtir la maison. Y espiritualmente es lo mismo. À niveau spirituel, c'est tout à Quizás fait tú pareil. dices, yo he intentado Parfois, on s'est dit, moi, j'ai essayé hacer las cosas bien hace faire tiempo. bien les choses, ça fait longtemps. He cambiado de iglesia. J'ai changé d'église. He probado aquí, he probado J'ai allá. goûté ça, j'ai essayé ici et là-bas. Pero Mais quizás tenemos que peut-être, preguntarnos on doit se poser des questions. si hay algo en nuestra vida S'il y a quelque chose dans nos de lo vies cual tenemos que desechar, que de lo nous cual devons tenemos que rejeter, quitarlo de que nous devons nosotros nous débarrasser para que podamos empezar a edificar pour bien. pouvoir bien bâtir nos maisons, nos vies. Mira, el Señor es celoso de su propia Le obra Seigneur a les celle pour son œuvre. y no podemos estar con un pie en el mundo y Nous ne otro pie en la pouvons être iglesia. à moitié, avec un pied dans le monde et un autre pied dans O l'église. estamos o no Ou nous estamos. sommes ou nous ne sommes pas. Y si estamos, Et si nous sommes, el Señor nos respalda. le Seigneur va nous bénir. El Señor nos respalda. El Si tú Señor va a estás être avec nous. derramando tu vida, Si tu es en train poniendo tu de, corazón al servicio del Señor, de en lo mettre- que tú sabes, en lo que tú entiendes, de mettre ton cœur à disposition de Dieu, la bendición de Dios irá detrás de ti. la bénédiction de Dieu va être après toi. Bueno, pero ese es el problema, que muchas veces no queremos dejar cosas Parfois, c'est ça le problème, que nous ne voulons pas abandonner des choses que nos hacen daño qui nous font du mal y que sabemos que a través de esas cosas el Señor no puede seguir et que edificando nous en savons nosotros. que ces choses sont un empêchement pour avoir la bénédiction de Dieu. El ánimo de esta mañana L'encouragement ce matin, es que si hay cosas en Sí. tu vida que s'il y a des choses dans ta que te vie están haciendo daño, qui te font du mal, que podamos confesarlas, qu'on puisse les confesser, que podamos ponerlas a la qu'on luz, puisse aller à la lumière, que podamos orar unos por qu'on otros, puisse prier les uns pour les los autres, problemas que a veces vivimos, les problèmes que parfois que nous no nos los traversons, quitamos de en medio porque no Que on peut pas se vamos unos débarrasser a otras, podamos orar. parce qu'on ne confesse pas et on ne va pas vers les autres afin de pouvoir prier. La oración del justo puede La mucho, prière dice du la palabra. juste a beaucoup de pouvoir. Y necesitamos Y la on a iglesia, besoin necesitamos el cuerpo. De l'Église et du corps de Christ. Pero a veces hay que deshacerse de cosas que Mais nos parfois, estorban. il faut se démêler des choses. Il No faut se se puede débarrasser edificar des nuestra choses. casa Nous ne pouvons bâtir nos maisons sobre un pecado, sur un péché, sobre un adúltero, sur un adultère, sobre la pornografía, sur la pornographie, sobre el juego, sur les jeux, sobre todo este tipo de sur cosas. tout ce type de choses. Antes de empezar a edificar la casa Avant hay que commencer. quitar todo eso Bâtir nos maisons, il faut se débarrasser de tout ça para que el terreno esté preparado pour que le terrain soit bien préparé, y hay bien que prêt. cavar para poder encontrar la roca. Et crever pour trouver les rochers. Bueno, Jesús decía, Jésus separados disait, de mí, vamos a ir a leerlo en Evangelio de Juan, si vous voulez nous capítulo accompagner 15. à l'évangile de Jean, chapitre 15. Juan capítulo 15. Jean 15. Y luego veremos también que sí, el cristiano tiene gozo en su vida, pero vamos a ver por qué tiene gozo en su On va vida. voir que oui, le chrétien a la joie dans sa vie, mais on va voir pourquoi le chrétien O a la cuándo joie. tiene gozo en su vida. Quand a la joie. Capítulo 15. Chapitre 15, Vamos a empezar a hablar desde el versículo 4 verset 4, s'il vous plaît, hasta el versículo 8. jusqu'au verset 8. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El Car que sans moi, dice, vous ne pouvez rien faire. el que dice que en mí, Verset 6. el que en mí no permanece, perdón, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y versículo 8 dice, Verset en 8. esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Pero estos versículos que hemos estado leyendo, ¿de qué están hablando? Les versets qu'on vient de lire, ¿de quoi nous parlent? De permanecer en De Cristo, demeurer en Christ, de tener una relación con el d'avoir une Señor, relation avec le de Seigneur, no edificar nuestra vida solos. de ne pas bâtir ¿Por nos vies qué? tout Hemos seuls. leído en el versículo Parce qu'on a 5, lu dans le porque verset 5, separados de mí, decía Jesús, Car sans moi, nada podéis hacer. vous ne pouvez rien faire. Busca la aprobación de Dios Cherchez que Dieu soit en la decisión que vas a tomar. Busca la présente aprobación de Dios. dans ce que tu vas décider. Separados de Él nada podemos Éloignés hacer. de lui, nous ne pouvons rien No faire. podemos hacer la obra de Nous ne pouvons Dios pas faire l'œuvre de Dieu si estamos separados si de nous Cristo. sommes éloignés de Christ. Tenemos que permanecer en Nous devons Él, demeurer en lui. en la vid verdadera, Dans la vigne recibiendo véritable, esa savia en recevant la que es savile, la vida del Espíritu, qui est la vie de l'esprit, para que nuestras vidas puedan ir desarrollándose afin de bien développer nos vies, como esos árboles que dan fruto comme les arbres qui portent des para fruits, la gloria pour la del nombre gloire de Cristo. Hemos du nom de leído en el Christ. versículo 8. On a lu dans Y le ahora el verset 8, versículo 11 verset 11, s'il vous plaît. dice, estas cosas os he hablado. Bueno, ¿qué cosas nos ha hablado? Il dit, je vous ai dit cela, mais quelle chose il avait dit? Bueno, precisamente los primeros 10 versículos Précisément les premiers 10 versets. nos está hablando del pámpano, Il nous parlait du sarment, nos está hablando il nous parlait de l'Écep, eso es, del pámpano, de la vid verdadera, de permanecer en Él. de demeurer en lui. Lo que nos está hablando es de una relación con Él, Il nous parle d'avoir une relation avec lui, de tener una D'être en relación lui. con el Señor, de no edificar nuestras vidas de ne solos, pas bâtir nos vies tout seuls, sino de estar alimentándonos Sino de nous de lo que nourrir Cristo, de de lo que ce Cristo que es, Christ est, y no alimentarnos de et otra pas de cosa. nous nourrir de notre chose. Y dice en el versículo 11, estas el cosas he verset hablado, 11, il dit, ¿para qué? Afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Esas son palabras de Jesús. C'est des paroles de Jésus. Estas cosas os he hablado. Je vous ai dit ces choses. Entonces, ¿qué nos dice esto? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Es que tener una relación con Cristo Que avoir une relation avec Christ te asegura tener gozo en tu te corazón. donne la joie. No te asegura una vida fácil, no te asegura il t'assure pas une vie impedimentos, te facile. asegura pasar las tribulaciones con gozo, Il t'assure de passer les tribulations avec la joie. te asegura pasar las enfermedades con gozo, Il si las t'assure tienes que de traverser pasar. les maladies No importa avec qué de la joie. situación, Peu importe quelle situation, con gozo, mais avec la joie. porque tienes una relación Parce con que tu as Dios. une relation Y avec Dieu. Cristo está Et edificando Christ tu est en vida. train de bâtir ta Entonces, vie. era lo que Cristo decía, C'est ça ce que Jésus disait. estas cosas os hablo para que mi gozo esté en vosotros. Afin que ma joie demeure en vous. Bueno, vamos a ir rápido a primera de... Bueno, no, vamos a ir a Nehemías 4, On va aller à Néhémie chapitre 4. que nos hemos alargado un poco la reunión. Vamos a ir a Nehemías. Nehemías 4, Néhémie 4. hoy ya que estamos hablando de edificar. Y aquí es cuando edifican el muro, la muralla. Y vamos a leer, Néhémie chapitre 4, vamos a empezar en el 1. verset 1er. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Bueno, ¿por qué Sanbalat, Pourquoi Sanballat, que eran de los enemigos que había, qui était un des ennemis qu'il se y avait à enojó l'époque, y se enfureció en gran il est manera? tombé en colère et il s'était irrité. Y se burlaron. Il s'est ¿Por moqué des qué? Juifs. Si iban a edificar un muro. Pourquoi s'il allait rebâtir la muraille? Dice que se enojaron y se enfurecieron. Seguimos leyendo. On continue à lire. Versículo, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a hacer sacrificios y acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará.
Noten que se estaban burlando de ellos. Il se moquait d'eux. Versículo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5, no cubra su iniquidad por su pecado, Verset 5. ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Verset 5. Empezamos a ver que aquellos que edifican tienen oposición. On commence à voir Todo que lo les que estamos personnes qui sont empezando a en train leer. de bâtir, ils commencent à avoir une opposition. Y que había une personas opposition. que se burlaban Et qu'il y avait des personnes qui se moquaient d'eux y que se molestaban. et qu'ils étaient en colère et irrités. Versículo 6. Edificamos Verset pues el 6. muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo, ¿qué dice en vuestra Biblia? Tuvo ánimo para Les trabajar. peuples avaient le courage pour travailler. Bueno, decir otra cosa. La iglesia L'Église, no es cosa de uno. ce n'est pas une question d'une personne tout seul. Mismo el apóstol Pablo decía que un edificio espiritual, ¿no? Una Mais casa l'apôtre donde el Paul Espíritu disait Santo mora. Qu'un Pero un esto es bâtiment spirituel, Esto es là où le algo Saint-Esprit de habite, todos los creyentes. c'est quelque chose qui nous appartient à nous tous. Que tengamos ánimo de trabajar, D'avoir le courage de de poner nuestro travailler, corazón, de evangelizar a gente, avoir à cœur le travail, de d'évangéliser traer les gens, gente d'amener des gens à y l'église de ayudar y consolar et a los que ya están d'aider et dentro. consoler à ceux qui sont à l'intérieur. Versículo 7, pero Verset aconteció 7. que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una Verset para 8. venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios Verset 9. y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Versículo 11. Y nuestros Verset enemigos 11. dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Bueno, hasta aquí. Jusqu'à là. A veces Parfois, hay impedimentos il y en a des nuestra vida, empêchements dans nos vies. ¿no? Y en el mundo espiritual Et dans le monde spirituel, quieren que tú ceses de hacer las cosas bien. vu que tu t'arrêtes de faire les Quieren choses echar bien, abajo il lo que veut Dios ya ha cesser hecho en tu vida. ce que Dieu a fait dans ta vie. ¿Por qué se encolarizaban tanto? Pourquoi les ennemis étaient en colère? Porque no podían resistir Parce qu'ils ne pouvaient pas ante lo que era de Dios. résister face à ce qui appartenait à Versículo Dieu. 12, pero sucedió Verset que cuando 12. venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 Verset veces, 12. de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Versículo 13, entonces las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo en familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y 14. dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 15. Cuando Verset oyeron 15. nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno, ¿a dónde? A su tarea. No a la tarea de otro. Chacun a son ouvrage, pas Es l'ouvrage d'autres. importante Non. que tú encuentres tu C'est sitio. important que tu trouves ta place. Donde servir, donde poner Là tu où parte. servir, là où être à disposition. Versículo 16. Desde aquel Verset día 16. la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y Verset la otra 16. mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17. Verset 17. Dice, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Bueno, aquí esta historia la paramos aquí, On va s'arrêter là. pero he querido leer hasta el versículo 17 Mais j'ai voulu lire jusqu'à verset 17
Porque aquí nos dice Parce qu'ici, la nous dit manera la en manière la que debemos de edificar dans nuestras laquelle vidas. nous devons édifier, construire nos vies. Una mano la obra Une main, une main dans y en la l'œuvre, otra tenían la espada. et dans l'autre main, il tenait une arme, une épée. ¿No? El Señor nos enseña que la espada Le Seigneur nous enseigne que l'épée es la palabra de Dios, est la parole de Dieu, imprescindible para el nécessaire cristiano. pour les chrétiens. En una mano pour les el chrétiens. servicio, Dans une main, La le iglesia, service et l'église, todo, pero en la otra tout, mano mais dans l'autre main, la palabra del la parole Señor. de Dieu. Y debemos de ser edificados Et con nous la misma devons être palabra. bâtir et construire par la propre parole. ¿Estáis de acuerdo en esto? Vous êtes d'accord? Porque podemos hacer muchas cosas, Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses, pero si no están a la luz de la palabra, mais s'ils ne sont pas à la lumière de la parole, no valdrá para ça nada. ne sert à rien. Entonces es importante. Y esta gente entendió eso. Et ces personnes ont Con compris una ça. mano edificaban Avec une main, ils y con otra mano construisaient tenían la la muraille, espada. Y avec esto l'autre, espiritualmente nos habla ils savaient l'arme. Et de ça, que au niveau spirituel, la nous parle espada que l'épée tiene que estar siempre doit con être nosotros. présente tout le temps Siempre tiene que estar Tout con le temps. nosotros. avec nous. Bueno. Otra de las cosas que quiero hablar, Une autre chose que j'aimerais bien parler, que a veces no es fácil, parfois ce n'est pas facile. esto que estamos hablando de Et ce edificar, qu'on parle de construire, de bâtir. a veces hay cosas que uno vive Parfois, il y a des choses qu'on traverse, qu'on vit, que puede parecer que vas para atrás, qu'on peut penser qu'on va en arrière. pero si tú permaneces Con haciendo las recul, cosas mais- bien, Si tu demeures en faisant les choses bien, el Señor te pondrá Le Señor siempre donde va te te tiene que placer poner, tout le te temps pondrá en où il alto veut te placer, dans l'auteur. y atenderá aquello que a lo mejor tú no has podido atender o no podrás nunca Il va s'en atender. occuper de ce que tu ne peux pas ou ce que tu ne pourras jamais le Si faire. tú eres fiel a Dios, Mais si tu es fidèle à Él se Dieu, ocupará del il va resto. s'en occuper. Y esto le pasó, en cierta manera, Dans une certaine manière, podemos aprender con el ça lui est sacerdote arrivé Elí. avec le sacrificateur Élie. ¿No? Vamos a ir a 1 Samuel 2, 1 estamos acabando. Samuel, chapitre 2. Una de las cosas que el sacerdote Elí no había hecho Une des choses que le sacrificateur Élie n'avait pas fait, era que él tenía conocimiento c'est qu'il savait que el pecado de sus hijos era muy grande, que ses fils étaient en péché porque menospreciaban las ofrendas del Señor, parce qu'ils méprisaient les offrandes porque du se Seigneur. acostaban con mujeres en el Il templo, couchait dans les temples y él avec des tenía femmes. conocimiento de Il ello, était conscient de tout ça. ¿no? Y no sabemos por qué Et nous ne savons pas pourquoi este hombre cet homme, no decía nada. il n'avait pas empêché. Dejó de construir en su vida, dejó de edificar. Il a laissé de bâtir dans sa maison. Porque como digo, vamos a tener situaciones que vamos a tener que tratar. Parce que comme je dis, on va trouver des situations qu'on va devoir Situaciones que vamos confronter a tener que atender de nuestra propia de familia. nos propres familles. Pero lo que Dios le echa en cara al sacerdote Elí, Ce que Dieu dit au sacrificateur Élie, cuando manda a Samuel, quand il le voit dice, Samuel, le il dit, juzgaré je vais les de juger las cosas que él sabe. des choses Y qu'il sait, esto te da un qu'il est au temor, te da un courant. temor de decir, Et bueno, ça te donne de la crainte de l'éternel. porque hay situaciones que igual tú no sabes, Parce qu'il y a des situations que peut-être tu n'es pas pero conscient. de lo que tú tienes Mais conocimiento, de ce que tu es conscient, de ce que tu sais, tenemos que tratarlo, tenemos on que atenderlo. on doit agir. On doit agir. Y el Señor siempre nos Et respaldará, le Seigneur, tout le temps, va être avec nous, mismo con la misma familia. même avec la famille. Pero una de las cosas que no había hecho, Une des choses qu'il n'avait pas vamos fait, a 1 Samuel 2, 1 29, Samuel si 2, lo puede leer alguien, verset el 29 s'il y vous el plaît, 30. 29 et 30. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vale, bueno, y esto, lo que hemos leído aquí,
Ce on vient de lire, es que este hombre, c'est que cet homme, el sacerdote Elí, le sacrificateur Élie, había honrado avait honoré más a sus hijos beaucoup plus à ses enfants que al Señor. qu'à l'Éternel. Y el Señor estaba molesto. Et le Seigneur n'était pas content. Dice, yo honro a los que me honran, Il a dit, je non honorerai Honro a los que me celui honran. qui m'honore. pero él había puesto a sus hijos por encima. Mais Élie, il de avait Dios. placé ses enfants au-dessus Y de esto Dieu. fue algo que desagradó al C'est Señor. quelque chose qui a déplu Pero hay otro l'Éternel. versículo aquí dentro de esta historia que no lo encuentro, a ver si me ayuda alguien, lo Dans encontramos. cette histoire, il y a notre verset. Cuando Elí es hablado que el Señor le dice que no los ha estorbado. ¿Sabéis Quand el versículo que hablo? il a dit qu'il n'a pas dérangé ses enfants, Aquí. En el versículo del capítulo 3, chapitre siguiente 3, capítulo, versículo 12 verset y 12 versículo et 13. 13. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el 3, principio 12 et 13, hasta el 1 fin. Samuel. Dice, y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, lo que os decía antes. Dice, porque sus hijos han blasfemado y él, ¿qué dice? No los ha estorbado. Sans qu'il les ait réprimés. No los ha estorbado. No me separé, aquí la Reina Valera. No los ha estorbado. Y esto me hablaba Et ça m'a parlé que hay cosas, qu'il y a des choses, no solamente con nuestros hijos, pas seulement avec nos enfants, muchas situaciones Beaucoup donde de los choses. cristianos là où les chrétiens, tenemos que ser un estorbo, tenemos que estorbar on doit contra el être, pecado. on doit stopper les péchés, on doit No sé si me explico, pas être pero d'accord, oui. tenemos que estorbar. Nous devons réprimer. Eso es lo que Dios le Déranger decía a les Elí, péchés. no has estorbado a tus hijos. Parce que c'est ça ce que Dieu Es disait. normal que à Élie. haya pecado, es normal, uno Tu no, ne l'as no pas- nace siendo Tu ne l'as cristiano. pas fait des reproches. C'est vrai que parfois il y a des péchés, on est donc chrétien. Y esto trae un Mais temor a mi ça vida, amène une crainte. ¿no? De que debemos de estorbar aquello que devoir sabemos que no está bien. Déranger, nous opposer à Y ce que no nous savons qui ne plaît pas à l'Éternel. Poner la mano y apoyar Et aquello ne que pas sabemos que no être está bien. d'accord avec ce que nous savons qui n'est pas bien. Porque a veces lo más fácil Parce es que no decir parfois, nada, ce qui est plus facile, c'est de rien dire, no confrontarte a nada, pas confronter les choses. pero el Señor nos ha llamado Mais le Seigneur nous a a appelés edificar nuestra à vida, bâtir ¿no? nos maisons Y que podamos et edificar qu'on puisse construire unidos a Cristo. nos vies en étant unis à Christ. Yo no quiero hablar más en esta mañana, pero esto era un J'aimerais poco bien m'arrêter là. el mensaje: separados de mí C'est nada ça le podéis message. hacer. Éloignez de moi, loin de moi, vous pouvez rien Con faire. Cristo Avec Christ, estamos siendo bien edificados. nous sommes en train d'être bien édifiés. Y os animo, Et je vous encourage. porque yo sé que a veces nos vemos envueltos sin darnos cuenta Parce muchas que veces je sais que parfois on peut être mêlé sans nous rendre compte en mentiras, dans des mensonges, en situaciones dans des raras, situations bizarres. pero que tú no seas partícipe de las Mais tinieblas. ne pas participer dans la ténèbre. Que si tú eres cristiano, Si tu es chrétien, tú reprendas las tinieblas, mets dehors les ténèbres de ta que vie. pongas a la luz, Mets à la lumière porque nosotros somos ta hijos de vie. luz. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Y si hay algo que no está bien, Et s'il y a quelque chose que ça va hay pas, que ponerlo a la luz. il faut les mettre à la ¿Y sabéis lumière, una cosa? la lumière de la Que parole. en la luz el diablo no puede atar a Et dans nadie. la lumière, le diable ne Por peut pas eso nous el apóstol attaquer. Pablo decía, C'est pour ça que l'apôtre Paul Poner a la disait luz, mettre à la porque el lumière. diablo no se les choses. mueve en la luz. Car le diable n'habite pas dans la lumière. Es descubierto la luz, porque es la luz de Cristo. Parce que c'est la lumière de Christ. Entonces, reprended las obras de las tinieblas. Mettre dehors de nos vies les sobres des ténèbres. Nous Bueno. éloigner. Yo me gustaría, si alguien tiene necesidad de oración, J'aimerais bien si quelqu'un a besoin de prière. alguien quiere que oremos por ellos, Si quelqu'un veut qu'on prie pour aquí hay pour gente lui. que podemos orar por Et vosotros, s'il y a des personnes qu'on peut prier, que pase aquí y oramos por ellos, passer ici devant, on peut le faire. porque la palabra del Señor Parce que la parole de Dieu nos manda, ¿no? De orar nous unos dit de por prier otros, dice la les palabra, uns para que pour seáis les sanados. autres, afin d'être guéris. Para que seáis sanados, no es que oramos para que, bueno, On una prie reunión pas más. pour une réunion de plus. No, orad para Non. que seáis Prière sanados. pour être guéri. Confesad vuestras ofensas. Confessez vos offenses. Entonces, si quieres que oremos por ti, Si tu veux qu'on prie pour toi, ven aquí, oramos tu por ti, viens vamos a ici, cantar on peut unas prier pour canciones toi, on va chanter des louanges. y venga, y adelante. Yo te animo a que Et on empieces va a edificar continuer. tu vida Je t'encourage de una à que tu manera commences à digna. bâtir ta vie d'une manière digne. Y si hay algo que te está estorbando en tu edificación, S'il y a quelque chose que qui le te des una dérange, patada y que lo eches Que fuera tu de les tu mets vida. dehors de ta vie.
Il faut les mettre dehors de ta vie. Señor, te damos gracias, Dios. Seigneur, nous te remercions.